Iglesia Bautista Generación Victoriosa tenemos actividades muy importantes y especiales para toda la familia. Queremos recordarle el día martes tenemos una importante programación a las 6 de la mañana y es esa conexión total con el Padre, orando, intercediendo por todas las peticiones de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros compañeros de trabajo. Hay un grupo de personas orando, intercediendo al Padre en esta conexión total los martes 6 de la mañana a 9 de la mañana. Así que si tú quieres enviarnos las peticiones, lo puedes hacer, porque ese grupo de hermanos está allí dispuesto a elevar al Padre tu petición. Pero también el día miércoles tenemos ese tiempo con la palabra, tiempo de estudio bíblico a las 7 de la noche. El día jueves tenemos una actividad muy importante y es para las familias juntas, sanas y fuertes, y lo más importante, Dios en medio de nuestras familias. Esta actividad la hacemos a las 7 de la noche los días jueves. Si tú todavía no estás recibiendo el devocional para que bendigas a tu familia, solicítalo, pídalo al WhatsApp de la persona que te envía las actividades de la iglesia, y no te quedes sin esa experiencia tan importante. Familias juntas, sanas y fuertes, y lo más importante, Dios en medio de ellos. Pero el día viernes también tenemos una actividad y es una muestra de la bondad de nuestro Dios a las 6:30 de la mañana. No te lo puedes perder. Cada viernes el Señor nos da una muestra de su bondad a través de la palabra. El día sábado tenemos la clase para los niños. Es muy importante que nuestros niños también sean alimentados, sean instruidos a través de la palabra. Así que el Ministerio Infantil Amigos de Jesús está enviando esa palabra cada sábado para que nuestros niños sean alimentados y sean fortalecidos en el Señor. Y nuestro encuentro principal, más que una congregación, somos una familia, porque iglesia soy yo. Domingos 9 de la mañana. Estamos cumpliendo con el protocolo recomendado por la Secretaría de Salud. La inscripción previa a la asistencia en nuestra página del canal de YouTube y nuestro correo electrónico. Y el día jueves de cada semana estamos llamando a confirmar su asistencia al templo. Estamos haciendo el registro y realizando nuestra celebración con una duración máxima de 1 hora. Todo esto para evitar conglomeraciones y tener y cumplir el distanciamiento social que nos están pidiendo. Nosotros somos llamados a dar un buen testimonio, a ser obedientes y a realizar las cosas con excelencia, porque adoramos a un Dios vivo, grande y poderoso. Así que, hermano y hermana, te invitamos para que efectúes estos pasos, para que llegues 20 minutos antes de la actividad el domingo, que es a las 9 de la mañana, para hacer el protocolo de ingreso y para que juntos adoremos a ese Dios grande y maravilloso que tenemos, juntos en un solo sentir, recibiendo esa poderosa palabra que Dios tiene para nosotros. Recuerda, hermano, iglesia soy yo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Qué alegría poder estar nuevamente en la casa de nuestro buen Dios y con el propósito de recibir de su presencia, alimentarnos espiritualmente. Seguramente pienso que todos desayunaron esta mañana bien, pero también el alimento espiritual es muy importante. Y poder estar aquí para seguir creciendo, seguir aprendiendo,
pues va a ser parte de ese propósito de Dios para nuestras vidas. Y qué bueno. En algunas ocasiones hice algunos mensajes aquí, solo en el templo, y me imaginaba este momento, esperaba este momento, y le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad. Y oramos para que más temprano que tarde podamos volver a encontrarnos todos, y va a ser también un motivo de mucha alegría. Bien, hermanos, quiero invitarles para que nos ubiquemos allí en la Biblia y lo hagamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 4. Y vamos a leer 2 versículos que aparecen allí. Versículo 32 y versículo 33. Hechos capítulo 4, versículos 32 y 33. Dice la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Quiero que compartamos la reflexión en esta mañana bajo este título: unidad y armonía en el momento necesario. Es interesante que cuando se presenta algún tipo de anormalidad en una comunidad, surgen valores que muchas veces uno no cree que están en las personas. A veces los que casi no se hablan, los que casi no se encuentran en un momento de crisis, de conflicto, de situación delicada, algo genera, algo aparece para que puedan interactuar, y muchas veces de las tormentas han surgido relaciones y amistades bastante valorables. Yo recuerdo en el tiempo que se inundó el barrio donde vivíamos, aparecieron detalles increíbles. Apareció gente por las terrazas preguntando: ¿y ya comieron algo? No hemos podido todavía porque no hemos podido salir. Entonces recuerdo que uno de los vecinos a distancia dijo: prepárense que les vamos a tirar un pedazo de pollo asado que tenemos aquí. Y claro, nos hicimos ahí en la terraza, listos para recibir el pollo entre una chuspa, y nos la tiraron. Eso en un día normal no se hace. En un día normal ni se dan cuenta si uno comió o no comió, ¿sí o no? Pero en un momento de presión, en un momento de crisis, pareciera que tenemos la capacidad de sacar lo mejor de nosotros y pensar en los demás. Y sucede en los terremotos, en las inundaciones, ahora por ejemplo en esta pandemia. En esta pandemia seguramente han notado que personas se han movilizado con detalles insólitos, increíbles. Porque de todas maneras, como seres humanos y en el diseño que Dios nos ha dado, tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que la pecaminosidad, la naturaleza caída y todo esto ha hecho de que a veces nos volvamos muy insensibles a las cosas, pero tenemos esa capacidad. Esto para decirles, hermanos, que cuando leemos este texto y nos ubicamos en qué es lo que está pasando con la iglesia en ese momento, es porque precisamente están pasando un momento complicado. Y el momento complicado pues tiene varios elementos allí. La iglesia que está surgiendo, los hermanos que están juntándose para continuar con el proyecto de Jesús,
pues tienen problemas con los líderes religiosos, que no los aceptan con su nuevo mensaje. Tienen problemas también con el sistema político, porque en ese momento los líderes religiosos de la época y el sistema político establecido pues de alguna forma tienen una alianza, y entonces una cosa afecta a la otra. Por eso más adelante nos encontraríamos con que no solamente los líderes religiosos los persiguen, sino que también el sistema político administrativo pues toma acciones para hacerlo. Y hay un detalle, y es que incluso muchos de estas personas habían sido rechazadas por sus propias familias. Estamos hablando de un gran número de judíos, ¿cierto? Estamos hablando de un gran número de personas que vienen dentro de una tradición bastante amplia, cuyas enseñanzas habían sido el tema de toda la vida, y ahora se encuentran con una propuesta distinta. Ahora se encuentran con un mensaje que es el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, pero que si bien algunos lo reciben, no calan todos, ¿verdad? Así que hay una situación difícil allí, hay una situación compleja, y que si uno pudiera leer detalladamente el libro de los Hechos, pues va a encontrar algunos detalles que uno dice, tremenda la vivencia que tuvo este grupo allí. Bien, desde allí en adelante, el hecho de poder tener un compromiso con el Señor, de poder basar la doctrina misma en lo que son los principios bíblicos, pues siempre va a tener los a favor y los que no están a favor. Y a veces uno dice, no, pero aquí por ejemplo en Colombia nosotros podemos creer libremente en lo que queramos y no hay problema. Pues eso a veces es cierto y a veces no es tan cierto. Y hay otros espacios, otros países donde hablar de la escritura es ir a la cárcel, es que lo expulsen de la familia, es que tengan situaciones difíciles. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿qué iba a hacer entonces la iglesia naciente en ese momento con esta situación? ¿Cómo lo iban a manejar? Y Lucas, que es un buen historiador, pues cuando deja el texto, escribe el texto, pues nos deja unos detalles allí que vale la pena revisarlos, ¿ya? Dice en el versículo 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Cuál era esa multitud? ¿Cuál era ese grupo? Pues ese grupo es el resultado de lo que los apóstoles ahora están enseñando y están predicando. ¿Se acuerdan? Día de Pentecostés, hay un número allí fijo por el historiador. ¿Cuántas personas? 3,000 personas. Ya es un grupo significativo. Luego viene otro mensaje y aparecen 4,000 personas. Ya sigue siendo un número significativo. Todo esto genera una dinámica en la que de alguna forma ya es un grupo que empieza a avanzar, ya es un grupo que empieza a estructurarse como tal, y con una sola plataforma de guía, con una sola ruta de guía. Esa plataforma es el mensaje de Jesús. Lucas dice, los que habían creído. ¿Cuál era el mensaje que se estaba presentando antes? ¿Cuál era la propuesta de los apóstoles antes? No era otra sino predicar a Jesús resucitado. Ese era su mensaje. En otras palabras, era demostrar que el proyecto de Jesús no había terminado, que el proyecto de Jesús continuaba, y que a pesar de que las circunstancias eran difíciles, ellos acaban, estos textos están como parte final de un bloque donde ellos acaban de orar a Dios y decirle, Señor, la situación está difícil, nos están amenazando, nos están frenando, pero sí te pedimos que nos ayudes para que en medio de esto no desfallezcamos, no claudiquemos, sino que más bien sigamos adelante predicando, sigamos adelante con la tarea que el Maestro nos ha encomendado. Y allí viene un elemento importante, y es, los que habían creído se habían unido en un corazón y un alma. Y me llama la atención esto porque el hecho de estar juntos
tiene un motivo de fondo, tiene un motivo bastante profundo y bastante claro, porque no se juntaban por curiosidad, porque no se juntaban para buscar quizás su propio reconocimiento o su propia intención, sino que se juntaban por una razón. La razón era, ellos habían creído. Y cuando estamos pensando en esto y contextualizándolo a la realidad que tenemos hoy, claro, esperamos que todos los de la congregación vuelvan y nos juntemos, ¿sí o no? Que volvamos ojalá a encontrarnos aquí. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que los motiva a estar aquí? A estas personas los motivó algo de fondo, de corazón, de realidad. Y era que habían creído en Jesús. Era que habían creído en su mensaje. La pregunta que tendríamos que hacernos nosotros hoy, al pensar otra vez en juntarnos, es ¿qué nos motiva a estar juntos otra vez? ¿Volver a vernos y decir, ay, tan lindos, tan rico que volvemos a encontrarnos? ¿Volver nuevamente para decir cuánto extrañé este lugar? ¿Volver otra vez para decir, no es lo mismo, en la casa es una cosa, pero en el templo es otra cosa? Eso es cierto, pero es la plataforma de fondo que puede sostener el hecho de seguir siendo iglesia. La iglesia en este momento enfrentaba el inicio de toda una etapa nueva, el inicio de todo un paso a paso impredecible para ellos. ¿Qué garantía tenían? El mensaje de Jesús y la realidad de Jesús en sus corazones, la guía del Espíritu Santo, la verdad de la Escritura, para que pudieran continuar con el proyecto. Pero eso no era un asunto de imposición, eso no era un asunto de obligación, era un tema de corazón, de alma, de honestidad, de sinceridad. ¿Y por qué se hace importante revisar esto? Claro, porque es que después va a venir una tormenta difícil. Después algunos van a tener que ser hasta sacrificados en nombre de la misión, del proyecto mismo de Jesús. Más adelantico algunos de estos apóstoles son martirizados. Algunos son desterrados de sus sitios. Tienen que, algo así como los desplazados hoy, por causa del evangelio, tienen que dejar sus familias, tienen que dejar sus terrenos, tienen que dejar sus negocios y salir. Esa era la realidad que se iban a enfrentar. La iglesia hoy está también frente a la posibilidad de una etapa nueva después de todo esto. Hay muchas cosas que van a cambiar. Anhelamos volver a lo que teníamos antes. Es posible que, aunque volvamos a reunirnos otra vez, pues no tengamos la misma dinámica de antes. Haya que mirar algunas formas que van a ser nuevas. En el mismo desarrollo del esperar qué va a pasar en este tiempo de pandemia, pues incluso nos damos cuenta de que el asunto no ha sido fácil para la congregación, para las familias. Lo dijimos el domingo anterior, esta pandemia sacó a flote la infección que en muchas ocasiones estaba en la vida de las personas y que nadie sabía y que no se veía. Esta pandemia demostró que realmente no todos los que dicen creer realmente creen. Este tiempo de presión demostró, como diría el apóstol Pablo, que muchos de los que pensaban estar firmes realmente no lo estaban. Y si uno pudiera decir, bueno, listo, ya esto pasó y no va a volver a pasar nunca más, pues se tranquilizaría en parte uno, pero no. La iglesia sigue enfrentándose a situaciones difíciles. Como parte del equipo de Cristo, como parte de esa realidad del Señor, te vas a seguir enfrentando con situaciones complejas. ¿Cómo es que estas personas se mantienen? ¿Cómo es que estas personas resisten el embate?
¿Cómo es que estas personas, a pesar de todo y aún entregando sus propias vidas, mantuvieron el legado para que hoy nosotros pudiéramos hablar de lo que estamos hablando? Hay una verdad: habían creído verdaderamente. El estar unidos no era ser parte de una congregación. El estar unidos no era figurar en la estadística de una iglesia. El estar unidos, el estar allí juntos, era porque sus vidas habían sido transformadas por el poder del Señor. Porque sus vidas ahora eran dirigidas por la acción del Espíritu Santo. Porque la plataforma y la ruta que definían era con base en la Escritura y la explicación que Jesús había podido entregar en ese momento. Entonces, entendemos por qué este tipo de realidad es tan importante también hoy para nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace juntarnos? Claro, estamos bajo presión, estamos bajo circunstancias impredecibles, estamos bajo cambios en todas las esferas que necesitan ser revisados porque de alguna u otra forma afecta a la iglesia, porque la iglesia está conformada por familias que hacen parte de una sociedad. Si estamos frente a esa presión, si estamos frente a esa amenaza, pues estar unidos es lo mejor. Sacar lo mejor de nosotros para ponerlo en función de la armonía entre todos es lo mejor. Eso es lo mejor. Pero esa actitud tiene que tener un fondo, tiene que tener una roca, tiene que tener un fundamento, como aprendíamos el domingo anterior. Porque si no nos quedamos en la superficialidad. Y cuando venga la prueba, cuando venga la tormenta, pues allí es donde vamos a mostrar realmente de qué material estamos hechos. Creo que lo que vemos nosotros en la palabra tiene que ver con la realidad misma y el desafío mismo que nos compete a nosotros como iglesia hoy. Un corazón y un alma, no una superficialidad, no un emocionalismo, no una religiosidad, menos un fanatismo. Tiene que ser un asunto de fondo, tiene que ser un asunto coherente a lo que la Escritura, la palabra nos dice, tiene que ser una realidad que nuestro discurso sea evidenciado en nuestra actitud. Estos hombres, estas mujeres que estamos refiriendo aquí, habían declarado su fe en Cristo y llegó el momento en que fueron confrontados y no decayeron en su fe. Algunos murieron. Más adelantico nos vamos a encontrar con Esteban, un joven que es parte de este grupo, que a pesar de todo lo que se le vino encima, no desistió. Y su sacrificio fue como esa semilla que muere para que vidas como las de Pablo y otros más puedan ser concretadas en el mensaje del cual habían dado testimonio los apóstoles, ese mensaje del Cristo resucitado. Corazón y alma. ¿Cuál es tu razón de fe? ¿Y cuál es tu razón de convicción en el Señor? ¿Es de corazón y alma? ¿O es porque tu familia te trajo aquí desde pequeño? ¿Es de corazón y alma o es porque te pareció que el grupo es chévere y por eso me quedé aquí? ¿Es de corazón y alma o es porque estás manteniendo una tradición evangélica que es la que de todas maneras te tiene allí? Lo que identifica Lucas es que el asunto de estos hombres, de este grupo, de esta multitud, era un asunto serio, era un asunto responsable. Y era un asunto que daba ejemplo a los demás. Digamos que era la plataforma para poder tener autoridad, para poder tener un camino abierto para lo que ellos tenían que seguir haciendo, anunciando las verdades de Cristo, llevando a cabo la gran comisión. Y claro, frente a esa realidad manifestada en sus vidas, pues Lucas sigue diciendo algo verdaderamente interesante y es: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No había egoísmo, no había egocentrismo.
No había ese temor o esa limitante para saber que sí se puede ser canal de bendición para otros. Que sí se puede mostrar verdaderamente lo que Jesús había enseñado en medio de la comunidad donde estaban. Dice, ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿No ha notado usted que en un evento crítico, digámoslo así, en un desastre, todo es válido? Ante una necesidad todo es válido, ¿cierto? ¿Será que te sirve este alicate? Claro. Y si de pronto traigo una pala, nos sirve la pala. Ve, yo estaba pensando en traerles agüita. Claro, el agua sirve también. Todo aparece orientado en el hecho de poder compartir con otras personas porque la situación como tal así lo amerita. Pues lo que Lucas plantea es que lo que había en ellos era algo tan sincero, era algo tan real en sus vidas, que la propuesta de Jesús, y ustedes se acuerdan muy bien de la regla de oro, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice la regla de oro? Dice más o menos así: todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Vida práctica. Dices que amas a Dios, pues tienes que amar también a quien está a tu lado. Y eso es lo que está viviendo la iglesia. Un sentir de participación, de armonía y de comunidad donde todos eran importantes, donde todos tenían un valor que respetar, donde todos tenían una importancia que reconocer. Y eso generaba algo de admiración, generaba un reconocimiento aún en la comunidad que todavía no hacía parte del grupo, pero que los analizaba, que los miraba, que estaba a la expectativa de cómo era el asunto frente al mensaje que ellos estaban proclamando. Era una actitud honesta, era una actitud real, era una actitud realmente transparente. Y entonces se abre el espacio para lo que explica Lucas en el versículo 33, que lo pone de la siguiente forma, dice: y con gran poder, ¿cierto? Eficacia, resultados, acción del Señor. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de un mensaje contundente, de la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué pasaba? Dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Hablar de Jesús, hablar de su resurrección, hablar de su mensaje y su propuesta es un desafío que nos corresponde a nosotros como iglesia y que amerita que sea un mensaje creíble, que sea un mensaje que haga impacto, que sea un mensaje que demuestre que realmente nuestra fe no ha sido puesta en otros sino en Él. Y creo que ahí es donde está el llamado y el asunto pertinente para nosotros hoy. Porque en muchas ocasiones no hay poder para hablar de Cristo en un tiempo como el actual. No hay autoridad. Porque precisamente nuestro discurso, nuestra proclamación, puede ir en contra de nuestros actos, puede ir en contra de nuestra conducta, puede ir en contra de nuestro testimonio. Y eso hay que revisarlo. Quienes van a dar la batalla, quienes van a continuar con el estandarte del Evangelio adelante, tendrán que tener en cuenta esta verdad. Que no sea una fe acomodada a su diseño, sino que sea
algo que realmente puedan evidenciar conductas, corazones, decisiones, testimonio. Porque si no, entonces no estaremos al frente de la propuesta de Jesús, sino que nos convertiremos más bien en piedra de tropiezo para los demás. Y en momento de crisis, en momento de pandemia, digámoslo así, en momento donde la presión de las circunstancias está sobre nosotros, pues creo que no necesitamos personas, ¿cierto? Actitudes, decisiones, manejos que vayan en contra del proyecto mismo, sino que, como hemos visto en la ilustración, todos podamos disponer, todos podamos concientizarnos de que somos parte de una iglesia que avanza aún en medio de las dificultades y que eso requiere que podamos hacerlo coherentemente a lo que el Señor nos enseña. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. El testimonio de la resurrección del Señor Jesús en ese momento no es demuéstreme a ver dónde está Jesús resucitado para creerle, porque ya Jesús ha terminado su ministerio físico allí. La evidencia de un mensaje que implicaba a un Jesús resucitado se demostraba era en las vidas de sus seguidores, en el testimonio de sus seguidores, en el compromiso de sus seguidores. Era la manera como la iglesia podía decir realmente Jesús ahora ya espiritualmente sigue y continúa haciendo la obra, porque se nota entre los que lo siguen, se evidencia entre los que dicen creer en él. Y Lucas termina este 33 diciendo, y abundante gracia era sobre todos ellos. No solamente la gracia de Dios sobre sus vidas, sino también el impacto de poder, o la oportunidad de poder impactar y alcanzar gracia en medio de la comunidad donde ellos estaban. Note lo siguiente, entre más problemas tenía la iglesia, entre más dificultades se enfrentaba, entre más persecución había un fenómeno que no se podían explicar. La iglesia seguía creciendo. Las personas disponían su corazón para creer al mensaje de Jesús. ¿Pero sabe por qué? Porque habían hombres y mujeres que se ubicaron en la línea correcta, que tomaron su compromiso con un corazón y un alma, que demostraron con sus actitudes, con su testimonio, con su vida, que el mensaje de ese Jesús resucitado sí era real en sus vidas. No era un asunto diferente, no era un asunto contrario a lo que Jesús estaba haciendo en sus corazones en ese momento. Oramos a Dios para que lo que sigue de aquí en adelante, que todavía sigue siendo muy incierto, pues en vez de minimizar el desafío, en vez de apocar la disposición, pues nos impulse, nos fortalezca, nos una y nos dirija precisamente a demostrar que después de tantos años el mensaje de Jesús sigue siendo verdadero, el mensaje de Jesús sigue siendo eficaz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra propia vida, a través de nuestro propio compromiso. El Espíritu Santo estaba obrando en esas vidas, estaba tocando corazones, estaba haciendo cosas impresionantes. Y a pesar de que el asunto no era fácil, la iglesia seguía su camino, la iglesia seguía sus pasos, la iglesia avanzaba en medio de la dificultad. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros? Creo que esta palabra nos debe desafiar y nos debe animar para que podamos, en medio de las circunstancias, revisar nuestra posición y poder definir si nuestro compromiso de fe es un asunto a la ligera, es un asunto tomada a nuestra voluntad, o es un asunto realmente basado en el mensaje transformador de Jesús y que sea de corazón,
como dice el texto. Estos que habían creído eran de un corazón, eran de un alma, estaban unidos en el proyecto, porque tenían la esencia misma de la realidad de Jesús en sus vidas. Y eso los llevó a ser victoriosos en medio de las circunstancias. Es el desafío que tenemos nosotros también hoy. Porque es el mismo Jesús, poderoso, soberano, maravilloso, que sigue obrando en su iglesia en el tiempo actual. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, te damos gracias por este momento que podemos compartir, que podemos reflexionar en tu palabra, que podemos tomarla, Señor, como esa luz para nuestro camino, que podamos, Señor, asimilar tu verdad para que se arraigue profundamente en nuestros corazones y entonces pueda ser evidente en medio de la comunidad donde estamos. Señor, ayúdanos para que lo que hemos dicho de ti no quede en entredicho por nuestros actos, en medio de nuestra familia, en medio de los que nos conocen, en medio de aquellos que necesitan ver un mensaje verdadero, real. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido irresponsables en esto. Y lo que hemos dicho no lo hemos podido demostrar con hechos. Pero una vez más tu palabra nos desafía para que entendamos que el asunto de ser iglesia necesita tu dirección real y necesita nuestro compromiso real contigo. Aquella multitud daba testimonio de tu verdad en sus vidas y lo que hacían, guiados por el Espíritu Santo, impactaba a la comunidad, que a pesar de lo que estaban viviendo, querían ser parte de la iglesia, creían a tu mensaje y no les importaban las consecuencias, iban hasta el final. Qué bueno, Señor, que este desafío para nosotros también nos impulse, nos concientice de la tarea que tenemos como tu pueblo. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que seguirás obrando, seguirás manifestando tu propósito en medio de tu pueblo. Por eso te damos muchas gracias y te pedimos que nos sigas guiando con tu espíritu de poder para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a salir de manera ordenada. Recordemos que evitemos las aglomeraciones a la salida, juiciositos, y que Dios siga hablando a sus corazones. Un buen día para todos.